Te has pasado la vida creyendo que eres tú quien decide, que tus pensamientos, tus acciones y hasta tus sueños son tuyos. Pero déjame decirte algo que quizá te duela escuchar. Nunca has sido tú mismo. Todo lo que has hecho, cada decisión que creíste tomar ha sido influenciada por algo más, lo que otros esperan de ti, lo que dicen que debes ser, lo que el mundo te ha obligado a creer. Y yo también lo creía. Durante años pensaba que realmente estaba viviendo mi vida, pero era la de otro. Y un día lo entendí. Ser tú mismo no es algo que simplemente sucede y ya está. Es una guerra. Contra lo que has sido, contra lo que te dijeron que deberías ser y contra todo lo que no eres. Te voy a contar mi historia. Cuando cumplí 18 años, ya era una persona que se planteaba muchas cosas. Había emprendido ciertos proyectos, como por ejemplo hice mi primera fiesta, súper ilegal por cierto, en la que vinieron más de 200 y pico personas, que para mí ya era como ¡wow! ¡Qué locura! Fue ahí cuando descubrí mi ilusión por producir música electrónica y pinchar. Pero claro, llegaba la BAU y había que decidir qué carrera vas a escoger. Yo pensando, yo decía, ¿y qué hago? Me gusta la filosofía, me gusta la política. Pensé en meterme en filosofía, pensé en meterme en muchísimas carreras. Digo, igual si me meto a derecho, bueno, seré un buen abogado y conseguiré mucho dinero. Finalmente me decidí por ciencias políticas. Cogí un avión desde Tenerife, mi isla natal, y me fui a Madrid. Justo cuando me fui era el año de la pandemia y mi experiencia universitaria no fue la mejor de todas. Clases online, iba más o menos cada 2 semanas a clases porque entre que yo ya de por sí faltaba un montón y era una semana presencial y una no, pues imagínate. Y ese año hay algo en mí que se rompió. Iba a clase, al principio cogía muchos apuntes, lo hacía todo muy bien, pero le fui perdiendo el sentido. Porque había algo en mí que me decía que esto no es lo mío. Pero no en sí el estudiar ciencias políticas o el estudiar una carrera. Había algo en mí que me decía que esto no lo había elegido yo. Lo cual es una afirmación bastante loca, ¿no? Porque claro que lo había elegido yo. Y sentía como una especie de culpa de... Cuando me preguntaban mis padres, por ejemplo, súper ilusionados de cómo me estaba yendo, pues yo les tenía que mentir y decirles que muy bien, que hoy di un tema súper interesante en clase. Y aunque eso no fuera mentira, mi vida sí que lo era. Recuerdo aún cuando mi madre me dejó, porque yo me metí a un colegio mayor, que es como, para el que no sea de España, es como una residencia universitaria, pero como más nicho, por decirlo así. Creas como un ambiente de casi que de hermandad con la gente que vive ahí, y hacen muchas cosas juntos, hacen novatadas y mil cosas más. Es como la experiencia introductoria a la universidad en España. Que no todo el mundo la vive así, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí que me metí a un colegio mayor. Y aún recuerdo las lágrimas de mi madre cuando, porque ella me acompañó a Madrid y desde Tenerife estuvo unos días ahí conmigo, mirando que tuviera todo, toallas, sábanas y ese tipo de cosas de las que se preocupa una madre, ¿no? Y cuando ya tocó despedirnos, se emocionó porque veía que su hijo estaba entrando a una nueva etapa a la universidad. Yo ya había batallado un poco, ¿no? Con el rollo de que no me gustaba mucho lo de las carreras y tal, pero bueno. Ahí empezaba algo nuevo para mí. A medida que fueron pasando los meses, esa libertad de pues no tener a tus padres en casa todo el rato, me empezó a pasar factura. Empecé a salir de fiesta mucho, dentro de lo que se podía también, porque era la época del COVID, y empecé a fumar porros y bueno, empecé como a entrar en una dinámica muy negativa. Y la realidad es que estaba intentando escapar de algo, aunque yo ni siquiera era consciente de ello. Pero un día me di cuenta, un día dije, ¿qué estoy haciendo? Ir a clase con un profesor que está 2 horas poniendo un PowerPoint que es que ya nos podía haber mandado, ¿sabes? Yo me lo estudio en casa. Pero no, tenemos que ir a clase y escuchar 2 horas un tío que sentado en una silla sin ni siquiera mirarnos, leyendo lo que hay en un PowerPoint. Y como por gracia divina, conocí a Juan, un chico que me introdujo en un proyecto. Un proyecto que quería cambiar el mundo. Pero de este proyecto hablaremos más extensamente en otros vídeos. El proyecto era una startup, una aplicación, y a medida que me iba familiarizando más con los conceptos, creando más relación con esta persona, me introdujo a pensar de forma diferente, a mirar más allá. Me enseñó con su ambición desmedida que había más en la vida que esto. Y no por ello, ya lo he dicho en numerosas ocasiones, no estoy menospreciando ni mucho menos las carreras. Si es lo que te gusta, adelante. Pero hay personas a las que eso no les casa, a las que el camino tradicional no les va. No les funciona. Es como intentar hacer que un mono se ponga a nadar o que un elefante intente escalar un árbol. No puede. El elefante está hecho y diseñado para otras cosas. Y eso es lo que intenta hacer el sistema educativo. Meternos a todos en la misma caja para que todos cumplamos un mismo objetivo, que es ser un empleado del Estado. Pero más que el Estado, un empleado del sistema. Vuelvo a decir que no menosprecio ni mucho menos un camino tradicional porque me parece más que loable y la cuestión es hacer, como digo, lo que te gusta. Pero no iba conmigo.
Y llegó el punto de inflexión. Un día estaba haciendo un trabajo que tenía súper atrasado y tenía como fecha de entrega el día siguiente a las 9 de la mañana. Vamos a poner que era un lunes, pues el martes a las 9 de la mañana. Empecé a hacerlo el lunes por la noche. Más o menos a las 11, 12 de la noche. Ya eran las 2 de la mañana, más o menos, y estaba así delante del portátil y fue como una decisión instantánea que siento que ni siquiera la tomé yo directamente, la tomó mi alma. Dije, yo sé lo que esto va a suponer un terremoto en mi casa, mis padres no sé qué van a pensar, bueno, va a ser muchas cosas, pero yo no puedo seguir así. Cerré el portátil y dije, dejo la carrera. Llamé a Juan a las 3 de la mañana y se lo conté. Le dije, tío, acabo de dejar la carrera. Y me preguntó, ¿qué dices, tío? Tal? Porque él no estaba estudiando ninguna carrera ni nada. Y le dije, quiero centrarme en el proyecto, Astro se llamaba el proyecto, y no quiero hacer otra cosa. Voy a tomar el riesgo. Bueno, pasaron muchas cosas en mi casa. Mis padres, no es que se enfadasen, mis padres siempre me han amado con incondicionalidad y pase lo que pase, ¿no? Pero claro, para ellos obviamente era un shock porque no tenían claro qué es lo que iba a ser yo, ¿no? O sea, era un niño, qué fuerza de voluntad, qué disciplina iba a tener yo para emprender, que es una de las cosas más complicadas que hay. Pero este vídeo no trata de ninguna startup, ni de cómo tienes que dejar tu carrera para ser feliz. Porque durante toda mi vida había asociado mi sentido de valía, o de valor, como lo quieras decir, a lo que hacía y a tener contento a mis padres, que nunca me lo exigieron, ¿eh? No eran padres ni mucho menos disciplinarios en el mal sentido de que me extorsionasen con las notas ni nada del estilo, como ves por ahí muchos padres que lo hacen, ¿no? Pero sí que yo personalmente necesitaba como su validación de decir, vale, mira, saqué una muy buena nota en mates, porque a mí las matemáticas me gustaban mucho y se alegraban mucho y tal y cual. Y el instituto te mete un poco en esa dinámica, ¿no? De que básicamente tu valor son las notas que sacas y ves a las personas que sacan malas notas como no inferiores, pero prácticamente. O sea, hay como una especie de jerarquía no escrita que ves en tu clase y creo que todos podemos sentirnos identificados con eso. Y fue un proceso muy duro el dejar la carrera, porque con 18 años yo viví cosas que las contaré en vídeos más adelante, pero que probablemente no tenía edad ni fuerza mental para vivirlas, y las viví. Porque cuando te sales del camino tradicional, lo único que te llevas son hostias constantemente, del entorno, del mundo en sí, de tu propia mente, ¿no? Porque ves que, por ejemplo, tus amigos se van de Erasmus, ves que todos tus amigos tienen sus amigos que conocieron en clase y se van a tomar unas copas y no sé cuánto, y salen de fiesta. Yo esa etapa no la viví. Yo no he vivido un Erasmus, por ejemplo, y veo a mis amigos que me cuentan sus experiencias de Erasmus, que no, y fui aquí, nos fuimos todos de viaje, con gente que en verdad no conocía de mucho de la residencia, pero nos fuimos 15 de viaje a Praga, y no sé cuánto, hicimos esto, lo otro, y yo no he vivido eso. Yo viví mis 18, 19, 20, pues metido en una casa, trabajando, de lo cual no me arrepiento, pero me abría muchas preguntas ya que me obligaba mucho a estar conmigo mismo. Y esa es la pregunta que tienes que hacer. ¿Quién eres? No eres médico porque estés estudiando medicina. No eres abogado porque estés estudiando derecho. ¿Quién eres tú realmente? Detrás de todas las cosas materiales que te rodean y todas las creencias. No es casualidad que la mayoría de médicos vienen de estudiar medicina porque sus padres son médicos. O no es casualidad que la mayoría de abogados al final tengan hijos que acaben siendo abogados o farmacéuticos. Es lo más común del mundo, porque tus padres, queriéndolo o sin quererlo, te inculcan sus creencias. Entonces tiene que haber un punto en tu vida en el que despiertes y que te preguntes a ti mismo, ¿esto es realmente lo que quiero hacer? Cuando me hacía esas preguntas, pues intenté buscar de miles de maneras, pues libros, podcasts, vídeos en general que me intentasen responder a esa pregunta de quién soy o qué es lo que define mi persona. Imitaba y adoptaba la personalidad de la gente influyente que veía, como de trabajador, de motivación, de grind, voy a comerme el mundo, pero realmente no era yo. Estaba haciendo exactamente lo mismo que cuando estaba en una carrera, adoptando una personalidad y unas creencias que no eran mías. ¿Y sabes cuál fue el descubrimiento más grande que hice? Que no soy ni mis logros, ni mis fracasos, ni lo que otros esperan de mí. Soy algo más profundo que todos tenemos y que muchas veces ignoramos. Soy mi alma. Tu alma es única, es lo que te hace diferente a los demás. Es lo que te da el poder de crear cosas que nadie más puede en este mundo. Sí, como lo oyes, nadie más puede crear en este mundo lo que tu alma tiene preparado para ti. Porque es tuya, única e intransferible. Pero para encontrarla, tienes que afrontar el miedo de no saber quién eres. Y no es algo que vayas a solucionar de aquí a mañana. Es algo que te llevará semanas, meses e incluso años. A mí me llevó años al menos. Luchas contra tus miedos, contra los miedos de tu entorno. Intentan que vayas por un camino porque es el más seguro, es el que conocen. Pero hay un mundo de posibilidades infinito ahí afuera. Y solo tienes que dar el paso para encontrarlo. Y a día de hoy, más de 4 años después,
sé que no me voy a encontrar a mí mismo nunca. Y eso está bien también. Estoy a gusto y en paz con ello. Porque el encontrarse uno mismo no es un objetivo, es un proceso que nunca acaba. Es como el conocimiento, nunca vas a adquirir el conocimiento entero del universo, es imposible. Ni en millones de vidas puedes hacerlo. Ser tú mismo no es nada fácil, requiere muchísimo coraje. Requiere que le bajes una marcha a tu ego y que admitas que no tienes todas las respuestas. Pero cuando empiezas a vivir realmente desde tu alma, te das cuenta de algo que lo cambia todo. Tienes un poder único para dejar una huella en el mundo. Así que dime, ¿estás listo para ser tú mismo?